Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tu programa Meta Empresas Incorporated. Estamos todavía de celebración, donde aquí en el restaurante El Secreto, con este aniversario fantástico que ha tenido entrevistas, y esta, por supuesto, es una que me honra en recibir a los invitados que tengo. Estoy hablando de AZK3. Sí, alguna vez lo tuvimos en entrevista y hoy les doy la bienvenida, no sin antes mencionar que en el control del audio está mi buen amigo Jorge Zumeta. Muchas gracias, Jorge, por ayudarnos, aparte en este despliegue hoy fuera de los estudios, haciendo la ocasión especial, porque por supuesto estamos de aniversarios y eso hay que celebrarlo fuera de casa. Y gracias al restaurante El Secreto, también quiero agradecer a Taste of America, mi buena amiga Dana Knowles, por permitirnos dar algunos recuerdos el día de hoy de esa tienda de productos americanos, así como a Veltium. Keep it simple, los cargadores inteligentes para tu hogar u oficina. Muy bien, bienvenidos Jorge Quintana, Jorge Ventura y Salvador Pérez de AZK3, este equipo maravilloso de esta consultoría estratégica de riesgos, inteligencia, que nos van a explicar hoy en profundidad de qué trata AZK3, cuál es esa visión general, esa historia y, por supuesto, tú como empresario, que a veces damos por sentado el factor seguridad, que hoy le dediques unos minutos a enfocarte con esta entrevista, porque estoy seguro que te puede servir de mucho, porque no sabemos por dónde vienen los ataques. Cuéntanos un poco, Jorge, que ya has estado en nuestro programa y que me encanta volver a tenerte, pero hoy en una circunstancia especial. Bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por invitarnos. Un placer poder estar aquí de nuevo con vosotros y encantados de poder conversar y explicaros un poco y sobre todo sumarnos a la acción que está llevando, ¿no? Y a la filosofía de difundir y poder apoyar con conocimiento a los empresarios, ya los más veteranos o los emprendedores que se quieren adentrar en el mundo empresarial a nivel nacional o quieren saltar al plano internacional, que también tiene sus retos, sus complicaciones, etcétera. Como bien me preguntas, pues bueno, AZK3 es una consultoría estratégica de riesgos. Este es un concepto que hemos importado de fuera y lo hemos moldeado para nuestra cultura, nuestra identidad, etcétera, en el mundo de habla hispana. Y ya por ende, con ese moldeo que le hemos hecho, pues nos hemos proyectado al plano internacional y para ser un actor relevante en el plano de esta consultoría, de estos apoyos a esas empresas, esos proyectos que tienen que ejecutarse, que tienen que ponerse en marcha y que muchas veces no tienen en cuenta una serie de riesgos. En ocasiones sí que se tienen a lo mejor los financieros claro, o los legales, pero se deja de todo, como se suele decir, el rosco de todos los riesgos. Pues hay áreas que se dejan un poco sin tocar y finalmente resulta que son muy importantes. Fíjate que ahí me gustaría saber, no sé, Salvador o Jorge, si quieres comentar esto. Estamos conversando con AZK3, con todo su equipo directivo, el que nos acaba de hablar, para quien está sintonizando, Jorge Quintana, su director general. ¿Por qué AZK3, si yo lo comparo con otras consultorías de gestión, por qué es diferente? A ver, aquí podríamos añadir que bueno, el origen de AZK3 pues tiene en su parte mucho personal en su parte del ejército, ¿no? Aquí Jorge Quintana, su fundador, pues tiene la carrera militar en la academia, ¿no? De Zaragoza empezó sus 5 años, que equivale a una ingeniería. Me creo que detrás hay un cerebro de un equipo de marines, hay un equipo que aporta un valor único por un lado, y por otro lado pues tenemos un equipo de analistas, gente internacional que analiza información de cualquier parte del mundo, y todo eso en fusión
pues da un valor único, dando un análisis, una información muy útil para las empresas que les puede salvar en muchas ocasiones, servir de gran ayuda. Es inteligencia económica, ¿no? Que pueden potenciar y que ninguna consultoría convencional en España pues ofrece. Y entonces estamos hablando de un producto, o sea, de un servicio único y que da un gran valor añadido a las empresas españolas que sobre todo quieren ir fuera y que en ocasiones pues juegan en desventaja en un plano internacional, que gracias a CK3 pues se ven competitivas cuando salen, sobre todo en entornos más complejos, y que salen de sus capacidades. Es que fíjate, el sector militar incluye tantas cosas, o sea, es liderazgo, que a la vez es gestión de empresa, es también logística, es una serie de aspectos tan maravillosos que lo hemos conversado en otros momentos, Jorge, cómo se pierde quizás ese talento humano tan profesional, ¿no? Cuando ya el militar pasa a la honrosa situación de retiro. Y claro, no sé, esa mezcla, Sergio, Salvador, perdón, cómo esa mezcla de este equipo de profesionales que vienen de fuerzas especiales, de personas del mundo académico, cómo esa mezcla consideras tú que es la clave del proyecto. Gracias, Andrés. Primero que nada te puedo decir que el equipo de CK3, en esas dos grandes áreas de negocio que tiene, que una es de seguridad pura y dura, defensa, y la otra enfocada al 100% a la empresa privada, lo que hace es conjugar, primero que nada, esa instrucción, esa disciplina, esa forma de pensar, de resolver problemas, que puede ser más militar, pero también el rigor empresarial. Y en el rigor empresarial hablamos de que tenemos que tener claro un concepto. Cuando hablamos de seguridad, normalmente pensamos en seguridad física o seguridad de edificios o de bienes. Un vigilante. Por ejemplo, y cuando hablamos nosotros, a CK3 de seguridad, hablamos de la seguridad de la empresa en general. Y eso tiene que ver, por ejemplo, cuando una empresa va a acometer un proyecto, me da igual si es en el extranjero o es local, y tiene que empezar desde un principio. Ese principio es la información de lo que va a hacer. ¿A dónde me dirijo? ¿Quién es mi competencia? ¿Quién va a ser mi cliente? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cuáles son esas amenazas que se pueden convertir en riesgo para la consolidación de mi proyecto? Ahí es donde entra CK3. Una de nuestras áreas de expertise, por ejemplo, es precisamente la due diligence. Lejos de la due diligence tradicional, más enfocada a lo financiero, a los simples números, negro sobre blanco, aquí nosotros lo que hacemos es llegar a mayor cantidad de capas de profundidad de información para que el empresario, la empresa que va a lanzarse a esa aventura, pues tenga esa información en la mano para tomar decisiones. A veces una decisión tan simple como, pues no sabía quién era mi competencia o qué tan fuerte estaba, pues puede provocarnos un problema. O cuando una empresa va a buscar un partnership en algún país para poder desarrollar sus capacidades en ese país, pues quiere saber con quién va a hacer ese negocio. ¿Vale? Ahí hay riesgos, no solo financieros y económicos, sino también pueden ser reputacionales y de otro tipo. Entonces, esa inteligencia, ese rigor empresarial del que hablamos, esa es la capa que aporta CK3. Jorge, aquí voy con Jorge Quintana, porque tenemos dos Jorge hoy en el programa, Jorge Quintana y Jorge Ventura. Y Jorge Zumeta, por supuesto, mirad, multiplicado por 3. Hay una cosa que muy pocas empresas conocen y aplican, porque quizás en el ambiente académico no se ha dado, que son los entornos VUCA. Siempre se habla de la matriz DOFA, del análisis PESTEL, pero resulta que aquí hablamos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. ¿Cómo? O sea, esto viene del plano militar. ¿Cómo lo aplicamos como un servicio que ofrece CK3 a las empresas? Efectivamente, esto viene del plano militar. Ya hemos visto en los últimos años que se han aplicado las teorías de un gran maestro, ¿no? Como fue el maestro Sun Tzu, a las estrategias empresariales, y funciona. También sabemos que el anterior presidente del Banco Santander, don Emilio Botín, en alguna ocasión dijo: el banco ha funcionado y ha crecido porque apliqué una estructura militar. Entonces, esta aplicación de las teorías, ¿no? Y de la metodología para trabajar en entornos VUCA funciona, es decir, funciona.
Nosotros en la empresa tenemos personal, como bien sabes, que procede de distintos sectores, del sector financiero, del sector legal, del sector del marketing, etcétera, del desarrollo de negocios, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hemos ido avanzando y con el paso de los años, pues hay algunos que nos dicen, oye, esta empresa es muy diferente. Y al principio les decía, oye, ¿y por qué? Dice, hombre, porque vosotros estáis viendo que es un negocio, que hay que hacer la gestión de un proyecto. Dice, pero cuando os ponéis con el cliente, vosotros lo tomáis como que realmente estáis haciendo una misión. Y la tomáis y queréis que el cliente tenga éxito. Y la misión de ACK3 es que el cliente esté a salvo, esté protegido y que él tenga éxito en su proyecto. Aplicar esto en entornos complicados, etcétera, donde ya hemos operado en los últimos 20 años, ¿no? Los distintos ejércitos, ¿no? Las Fuerzas Armadas de los distintos países, ¿no? Pues, o bien de OTAN o de la Unión Europea o con otros aliados y amigos de otras nacionalidades, pues es un valor que tenemos, que hemos querido poner al servicio de la empresa privada, ¿no? Y de otros organismos. Al principio ha sido muy complicado porque, claro, nos presentábamos en las empresas y decían, bueno, vosotros sois especialistas, pero ¿de qué? ¿De qué ingeniería? Claro. Etcétera. Como comentabas, muchas veces nos encasillaban en el área de seguridad, pero poco a poco le hemos dicho, no, nosotros podemos apoyaros en logística, podemos apoyaros en la gestión del personal, podemos apoyaros incluso en administración, etcétera, etcétera, porque muchas veces el tener un problema en el área administrativa, en el área logística o en otra área empresarial puede derivar en un problema ya no solo de la seguridad, sino de ese concepto que tenemos, que es el de la resiliencia empresarial. La estructura y la organización se resiente y eso no es bueno. Yo quiero hacerte una confesión, Jorge, porque presumo de mi amistad contigo y de una palabra, una frase que dijiste en el programa que viniste que nunca se me olvidará, que dice, profesor, la realidad supera la ficción, porque hablábamos de todas estas amenazas y te lo juro que a hoy en día las sigo repitiendo y te sigo citando como ese amigo que tengo que está en el mundo de la seguridad, no solo ciberseguridad, sino una seguridad integral. Y no sé si ahí quizás nos puedas dar algún ejemplo, sin mencionar empresas, pero cómo ha funcionado el servicio que prestáis y cómo ha cambiado, por ejemplo, una empresa de cómo era a cómo es hoy. Ya has mencionado alguna, pero alguna con la que trabajes sin quizás mencionarla. Sin mencionar, que ya sabéis que nuestro servicio, nuestro negocio, claro, se basa sobre todo en la confidencialidad y fundamentalmente en la confianza, ¿no? O sea, tenemos algunas llaves de esos cofres donde pretendemos ser esos consejeros de confianza de esas personas que tienen un problema y que saben que nos pueden llamar a las 3 de la mañana un Jueves Santo y ahí estamos nosotros para echarles una mano, no solo aquí en Madrid, en cualquier punto del mundo. Entonces, casos que nos han ocurrido, pues bueno, pues hemos acompañado a empresas, por ejemplo, al continente africano, donde empezaban ya con proyectos cerrados y se daban cuenta de que cuando empezaban a implementar el proyecto no habían tenido en cuenta todo el análisis de riesgos, todas las variables, etcétera, lo que les suponía que una vez que empezaban a rodar el proyecto, necesitaban implementar una serie de medidas porque al final eran obvias, la situación o la realidad superaba la ficción y jamás hubieran pensado que las tenían que implementar, o bien porque el componente local les obligaba a implementar esa serie de medidas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál ha sido la diferencia? Que hemos seguido trabajando con ellos y hemos evolucionado y ya cuando esos proyectos se presentaban desde el área de concepto y los equipos comerciales empezaban a hablar, nosotros interveníamos y ya esos costes, ya esas políticas, ya esos procedimientos y esas medidas ya estaban cuantificadas, ya estaban previstos y se podía ajustar muy bien cuál era la acción de la empresa si ganaba el proyecto en un tender o en una licitación, porque ellos mantenían sus márgenes o si no los mantenían, por ejemplo, ponían en valor
que muchas veces los clientes ya sí que ponen en valor que esa empresa sí que implemente una serie de políticas y de medidas de resiliencia, de protección, de inteligencia del proyecto, porque al final está contribuyendo no a tener un gasto, sino a tener una inversión en conseguir el éxito del proyecto. Seguimos con el tema, pero no quisiera dejar pasar el tiempo sin hablar de dos herramientas que tenéis. El Travel Risk Monitor, que es el monitor de riesgos de viaje, que me gustaría que me los explicarais, y el Crisis Simulator Platform, el simulador de crisis. Jorge, si quieres primero... El Travel Risk Monitor, nosotros le TRM por sus iniciales, pues es una aplicación, también tiene su versión escritorio, ¿no? En la que pues el que viaja, ¿no? Pues recibe todo tipo de alertas e información relacionada con el sitio donde está yendo, ya sea cultural, política, o sea, que pueda haber un atentado, que pueda haber cualquier tipo de alerta o alarma que surja un conflicto, también relacionado con tema de sanidad, si necesita tener una urgencia relacionada con atender a cualquier tipo de centro médico. Entonces, en este caso tu empleado está protegido, ¿no? Estás cumpliendo con el duty of care de la empresa, porque además el gestor de personas, ¿no? El responsable de recursos humanos tiene una pantalla, una visión donde recibe dónde está cada uno de sus empleados en cada momento a lo largo del planeta. Entonces está recibiendo, y en el momento instante en el que cualquier empleado tiene cualquier tipo de inconveniente o situación de que está en peligro, tienes un botón en el que está sincronizado con los equipos de alerta local. Entonces, esto permite a las empresas una seguridad que es en beneficio de sus empleados, en beneficio de ellos mismos, y además también monitoriza lo que son las facilities, o sea, las instalaciones, las fábricas, y si ha habido una revolución cercana, cualquier tipo de inconveniente, pues te avisa y puedes rápidamente tomar medidas y reducir y gestionar todo ese tipo de riesgos. Esta herramienta la aplicamos como servicio nosotros mismos, añadido a nuestro equipo, y también se puede implementar pues adaptado siempre a las necesidades de cada cliente, claro. Fíjate qué importante, Salvador, porque vamos a hablar ahora del Crisis Simulator Platform, que es el simulador de crisis. Pero ¿qué pasa? No tenemos conciencia del riesgo. Parece que no va a pasar nada, que no seas gafe, no traigas cosas, no atraigas las malas vibras, las malas energías. Y yo digo, pero vamos a ver, esto significa la vida diaria, puede presentarse una crisis. Yo veo con mucha tristeza empresas que ni siquiera tienen el comunicado listo en caso de que ocurra un siniestro. ¿Cómo vas a responder aunque no tengas toda la información? Pero ya lo tienes listo y puedes salir al aire en 5 minutos diciendo lo importante. Entonces, un poco cuéntame sobre ese simulador de crisis, el CSP que tenéis, y qué lo hace único y cómo se aplica. Bien, a mí es una herramienta que me gusta mucho. Me gusta mucho porque nos pone en terreno cuáles son las obligaciones de cada uno. Y si me permites, te voy a ejemplificar, básicamente. Sí. El CSP es un simulador tipo videojuego. Tú lo visualizas como si fuese un videojuego, en el que tú vas a incluir a todas aquellas personas que consideras parte importante de la empresa en caso de una crisis X, Y o Z, la que tú me digas. Puede ser un desastre natural, puede ser el incendio de una fábrica, puede ser el accidente de una persona relevante para la dirección, cualquier tipo de crisis. El tema de las crisis no es si me va a pasar, sino cuándo. Con este simulador lo que conseguimos es que yo cargo el escenario ideal y pongo a jugar a mi personal con una crisis que yo me invento, que puede ser como cualquiera de los ejemplos que te acabo de dar. Van a interactuar con ese simulador como si fuera la vida real, con chats, como si fuera un WhatsApp, o como si fuera un correo electrónico, como si fuera comunicación a redes, o como si fuera comunicación a medios de comunicación, para ver qué hace mi director de recursos humanos en caso de una crisis, yo qué sé, un terremoto en un país lejano. ¿Y qué hace mi dirección? ¿Y qué hace el responsable de seguridad o el director de seguridad? ¿Y qué hace la gente de comunicación social? Claro. Es decir, todos aquellos actores que yo quiero involucrar en esa simulación tendrán que interactuar según cómo se espera, según el manual de la empresa. Claro. ¿Vale?
Y yo al final de esa simulación, una vez que esa crisis se supone que ya ha sido superada, voy a evaluar lo que hice con lo que esperaba, ¿no? Ya te puedo adelantar, Andrés, que un gran porcentaje de las empresas a la hora de aplicar el simulador pues no llegan ni siquiera al 60% de lo que se esperaba ante una crisis. Porque creemos que tenemos unos manuales de operación o de protocolos, pero cuando llega el problema real no sabemos cómo actuar en muchas ocasiones. Claro, es que nadie piensa en... nadie planifica fallar, pero sí planificamos, sí fallamos en no planificar, que es la manera. Hay otra herramienta también, aquí hablo con Jorge Quintana, que es la plataforma de análisis de inteligencia. Cuéntanos un poco sobre esa, porque ya veo que tenéis una bandeja de servicios muy potente. Tenemos una bandeja de servicios muy potentes. Cada vez nos vamos haciendo con herramientas y con tecnología mucho más potente. Al final todo va de la mano, ¿no? La tecnología, los servicios, el componente humano, la formación. Al final, cuando lo metemos todo en la coctelera y lo organizamos, pues al final sale un resultado extraordinario, ¿no? De cara al cliente que aprecia. Esta plataforma de inteligencia, pues es una plataforma, es un desarrollo, está desarrollado por exingenieros de IBM y lo que se trata es de poder acceder a la información. Hoy en día ya sabemos, como comentaba hace poco, ¿no? Que me dijo un empresario, me he dado cuenta del sector oil and gas, ¿no? Me decía, me he dado cuenta que la información es más importante que el petróleo, ¿no? Wow. Entonces, esta herramienta accede a bases de datos, a las bases de datos propias o a bases de datos públicas o restringidas o bases de datos de empresas o de servicios, puede ser más gubernamental o puede ser más corporativa, y hace búsquedas de información federadas. Esto quiere decir que el analista no tiene que ir buscando en un sitio, en otro, sino que él le dice a la plataforma lo que necesita encontrar y la plataforma va buscando, con apoyo de inteligencia artificial, va buscando en todas las bases de datos y ya hace una pequeña integración, digamos, o preanálisis de esa información. De tal manera que cuando le llega al analista, empieza a trabajar con esa información que ya está preparada. Con esto conseguimos reducir los tiempos de análisis en más de un 25%. Con lo cual corremos más, vamos más rápido, vamos más seguros, tenemos más capacidad, con lo cual el empresario sabe que tiene más ventaja competitiva. Claro, y aparte hay uno que me llama mucho la atención. ¿Cómo es esto de análisis de voz por capas? Sergio, o sea, cuéntame un poco cómo es esto, de qué va. O sea, también escuchamos, digamos, si hay algún riesgo, Salvador, con las conversaciones o algo. Esto es, mira, se aplica para muchos sectores. Lo puedes aplicar el Layer Voice Analyzer, el análisis de capas de voz. Lo que mide es el estrés de la voz. Se puede aplicar, por ejemplo, para una selección de personal, por ejemplo, ¿no? Vale. Y para saber, recursos humanos, para saber si una persona, no nada más si está capacitada para el puesto que está solicitando, o si necesita de supervisión constante, o puede trabajar solo, o funciona bien bajo presión, sino también, por ejemplo, si esa persona está más o no predispuesta a un soborno o a hacer algo que no debe de hacer. Pero también hay otros sectores que utilizan este tipo de tecnología, como puede ser, por ejemplo, las empresas aseguradoras, los seguros para investigaciones, o algo más mundano y más básico, los call centers, para medir la real satisfacción de una campaña, por ejemplo. Y sin mencionar que, evidentemente, luego hay cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que lo utilizan para investigaciones judiciales puras y duras, ¿vale? Claro. Aplicado a la empresa, ¿para qué me sirve? Pues independientemente de un proceso de selección, me sirve también para que en futuras entrevistas yo pueda medir el avance o pueda evaluar el crecimiento de un empleado o retroceso en caso de que no esté funcionando bien en un área determinada y tenga yo que moverlo. Finalmente, toda esta plataforma lo que hace es medir en realidad lo que ese candidato, esa persona está diciendo, pensando y haciendo. Todo es de forma legal, evidentemente. Son plataformas reguladísimas por todos lados, en Europa, en España, en todos lados. Y lo que buscas es eso. Volvemos a lo mismo, la información, que nos va a dar a nosotros pues el poder tomar decisiones en el futuro. Lo que es muy interesante es que te puede dar, por ejemplo, de forma automática un perfil de emocional de cada persona, ¿no? Cuánto de esta persona se guía por
por pasión, es muy inteligente, se guía de una forma más pensativa, es un thinker, ¿no? Es muy impetuoso. Exactamente, más impulsivo. Luego también te da otro tipo de cuánto riesgo supone para la empresa contratar a este empleado, qué riesgo tiene de cometer pues una locura, ¿no? Te da pues tanto compromiso laboral como cuánto de probable es que te robe o de que haga cualquier tipo de actividad de riesgo para la empresa. Estos resultados que a principio a todos nos parecía que era como que estamos buscándole las vueltas al empleado, después de más de 20.000 entrevistas que llevamos, más de 20.000 casos, sobre todo lo hemos empleado mucho en Latinoamérica, etcétera, etcétera, la realidad es que le hemos cogido cariño a esta herramienta porque realmente es muy útil. Incluso nosotros en todo el equipo la utilizamos con nosotros mismos, mira, claro. Porque medimos cómo estamos. Y medimos y sobre todo vemos cómo podemos ayudar a esa persona a mejorar o a integrarla en un equipo. Claro. No descartarla por decir, bueno, esta persona no vale porque no tiene iniciativa. Oye, ya sabemos que a lo mejor ahora no tiene iniciativa, pero los valores nos dicen que la podemos formar y puede crecer con nosotros. Y el día de mañana tendrá iniciativa, podrá ser el líder o la líder de uno de los equipos, etcétera, etcétera. A mí me encanta. No, y a mí me encantará que volváis al programa, porque ya el tiempo, mira, se nos ha ido, pero volando, claro, entre 3 voces y tantas cosas que cubrir, no nos ha alcanzado el tiempo, pero sí quiero volver a invitaros para que sigamos conversando este tema, porque creo que hay mucho de educación y mucho de concientización a la empresa. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Andrés. Cuenta con nosotros y, por supuesto, encantadísimos de volver a estar contigo. Jorge Ventura, gracias. Gracias, Andrés, y enhorabuena por los 100 programas. Bueno, gracias a ti también y por supuesto, encantado de haberte tenido por aquí, Salvador, también invitado. Gracias, muy amable por recibirnos. Jorge Zumeta en el supercontrol del audio y por nuestra parte será hasta la semana que viene.